José Manuel López Viñuela, padre de Kira, que la estamos viendo ahí en un retrato precioso. Muy buenos días y muchísimas gracias por atenderme, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Un placer estar contigo, ya lo sabes. El placer es mío. Te reconozco que estoy muy impresionado de hablar contigo. No por ningún tema paternalista ni, oh Dios mío, me vuelvo a cambiar, perdóname. Decía que estoy impresionado de hablar contigo no por un tema ni paternalista ni de pobrecito, ni muchísimo menos, sino por la admiración que te tengo por el camino que has tomado y elegido. Habrá todavía quien no le suene el caso, que puede darse, entonces te voy a pedir que nos pongas en contexto, porque hablas tan claro en tus redes sociales que es que no hay mejor que tú para decirnos quién eres y qué defiendes, José Manuel. Bueno, buenos días a todos. Yo me defino siempre como el padre de Kira López, ¿no? Porque yo soy un desconocido, ¿no? Y bueno, tuve la desgracia de que mi hija un 19 de mayo por la mañana, cuando ya estaba fuera yendo al colegio, pues se suicidó, ¿no? Algunos dicen decidió quitarse la vida. Bueno, decidir, un niño de 15 años funciona mucho por impulsos. Y bueno, yo el primer instante dije, aquí te quedas en shock, ¿no? Primero le vio mi mujer, luego yo, y bueno, horrible. Al día siguiente el trato por parte de las autoridades, en el sentido del cuidado a personas que sufren lo que nosotros, no hay atención psicológica ni psiquiatra del Estado, te lo pagas tú. Y cuando vimos que nuestra hija no estaba, digo, esto, aquí qué ha pasado, ¿no? Fuimos atando cabos. A los 8 o 9 días recibimos un mensaje en el classroom de mi hija que ponía muérete, muere. ¿Perdona? Sí, después de morir mi hija, en su correo electrónico del colegio, el classroom, es una Sí, herramienta de Google que la tienen para intercambiar sí, trabajo sí, y la tal. tengo, sí. Por lo cual deducimos que quien enviaba eso conocía a Kira, porque esa cuenta de correo pues, era del colegio. Claro. Un mensaje que ponía muere, muérete. Eso lo vimos a las 11 de la noche, mi mujer y yo en casa, cuando estábamos a punto de irnos a dormir. Y dijimos, esto hay que denunciarlo en comisaría, porque un suicidio de una niña de 15 años, aunque si se despide y hay despedida, la gente se lo toma como algo normal, no lo es. Los niños tienen que ser felices, no suicidarse. Cuando yo recibí ese correo y sumé que mi hija había perdido el Apple Watch, que mucha gente no le da importancia, pero yo sí, ese reloj está desaparecido y no ha vuelto a aparecer. Yo dije, esto es muy raro. Digo, mi hija había sufrido acoso escolar. Últimamente decía que lo tenía superado, pero yo sospecho que no lo tenía tan superado, ¿no? Que nos lo hacía ver a nosotros para que no sufriésemos. ¿Cómo había sido el camino de Kira en los cursos anteriores? O sea, ¿cómo era Kira? ¿Cómo era Kira en casa y cómo era Kira cuando tú notas que empieza a venir del colegio y del instituto de una manera diferente? Claro, nosotros, Kira era muy, muy movida, como todos los niños, con 4 y 5 años, ¿no? No era tímida, era extrovertida, era de ir a hablar con todo el mundo. Y ya con 4 o 5 años, en infantil, ya, porque a veces los periodistas me preguntan, ¿pero usted no vio señales? No, no, es que mi hija me lo contaba. Es que está en las libretas escolares, está denunciado por escrito todas las denuncias que hicimos en el Padre Mañanés, en el colegio donde iba Kira, y ellos jamás aplicaron protocolo. Mi ¿Cuándo hija le empieza? ¿Cuándo amenazaron. empieza? ¿Tú recuerdas ese momento en el que ella te cuente, me está pasando tal cosa, y que tú ya detectes y digas tú, a ver, esto no es que mi A hija ha mí me venido, que pareció, su amiguita le dijo no sé qué? No, no, esto es otra me cosa. parecía, es que como padre te cuesta asumir que con 5 años te pueda venir tu hija llena de moratones o con la coleta cortada, es que vino sin pelo. Y al final vas al colegio, ¿no? Fue la mamá de Kira, mi mujer, María José, dijo, oye, o frenáis esto o me voy al pediatra, pongo una denuncia a un parte de lesiones y voy a los Mossos. Qué pena que no lo hicimos, lo teníamos que haber hecho. Pero esto que te acabo de comentar está por escrito en nuestras Sí, quejas sí. del colegio. El colegio ahí lo frenó, pero con el tiempo volvió otra vez.
porque te hacen ver que lo han solucionado todo, pero han buscado una solución temporal y vuelve a iniciarse el maltrato otra vez, ¿no? Vuelves a empezar. ¿Cuántas veces acudiste tú a denunciar situaciones que tenían que ver con los episodios de violencia indiscutible que estaba sufriendo Kira? Es que, sobre todo Innumerables. con 4 y 5 años, era un continuo, ¿eh? Yo hoy valoro y pienso, la única explicación es que los profesores dejaban solos a los niños y se iban, porque es que si no, un niño de 5 años no tiene voy a pensar que no tiene la maldad de ir a hacer daño expresamente. Es una criaturita, ¿no? Claro. Tenemos muchas quejas por escrito, el colegio lo sabe, y muchas de ellas sin contestar. Unas contestadas y gestionadas. Hubo algún maestro que, aunque un año y algo después, puso remedio a unos temas de acoso hacia mi hija, pero vino en otros estatus de acoso que nunca se trataron. Lo que pasa que, ¿Kira bueno, siempre ha estado en el mismo centro? Esto que sí, hablamos, o sea, sí. siempre ha estado Es en el un mismo centro centro. muy grande. Tú piensas que cuando cambia de curso, cambia como de edificio y es como ir a otro colegio. Claro. Y si tienes suerte, ahí los problemas desaparecen y te vuelven a aparecer al año siguiente. Y esto es lo que pasa en el Mañanet. Que el hijo esté bien o esté a gusto o esté cuidado no depende de un mecanismo o de alguien, depende de la suerte, como muchos otros Claro. colegios. Y Sí, eso no además tendrá. es un argumento muy clásico en los colegios cuando ocurren casos como estos. Bueno, ahora pasa a primaria. Bueno, ahora como cambia de curso vamos a mezclar los grupos. Ahora ya verás cómo. Pero en cambio, hay comportamientos que se siguen repitiendo. Entonces, llega un punto, y yo me imagino que te habrá pasado, en el que empiezan a poner el foco en lugar de por qué están agrediendo a tu hija, empiezan a poner el foco en tu hija, que Bueno, algo estará haciendo para que le pase tantas veces. es que siendo pequeña nos contó un día que el profesor le había dicho que tenía que aprender a socializar, pero siendo pequeña, que se buscase unas extraescolares. Oiga, perdone, ¿dónde le llevo yo? ¿A un colegio o a un club de boxeo? A que aprenda a defenderse. Mira, Y José no Manuel, te pido aplicaba protocolos. disculpas porque yo quiero formar parte de esta conversación contigo apuntando experiencias particulares. Lo que pasa es que como están en otra dimensión, me siento un poco absurdo. No, Entonces, no, no te preocupes, te porque pido disculpas por ello, porque te reconozco que me siento un poco absurdo. Pero es que no hay ahora bullying indefenso, es que no has hay dicho lo acoso de la indefenso. socialización. Em, Es una manera de culparnos a nosotros y a la a niña y mi a la niña. hija, a mi hija, en unos momentos muy complicados en los que em, niños pequeños de 10 años la convirtieron durante más de un año, la anularon socialmente. O sea, socialmente la anularon. O sea, la hicieron estar completamente al margen, dudar de su personalidad, de su ropa, de por qué no encajaba. Y es que una de las frases que más se le clavó a mi esposa es que la acabas de decir tú. Por eso me ha dado el salto. Porque le dijeron, el problema de su hija es que no socializa. El problema de su hija es que no sabe relacionarse. Y claro, nos dolía en el alma porque mi hija iba a un parque y estaba rodeado de niñas. Mi hija iba al cumpleaños del grupo del hermano y estaba jugando con todo el mundo. O sea, mi hija no tenía problemas para socializar. Mi hija tenía un problema, que es que había un grupo de fuerza en el aula que la estaba machacando. Eso es lo que pasaba. Pero es que me dijeron la misma frase que a ti, José Manuel. Es que la niña no socializa, llévala que le dé el aire. Lo de la ropa también le pasó a mi hija, tuvo que cambiar de forma de vestir para introducirse, para socializar, ¿no? ¿Por qué? Para socializar. ¿Pero por qué? Y mi hija tuvo que empeorar. Mira, tengo colgado en Twitter una actuación de mi hija en el teatro hablando inglés que le Le hicieron voy a salir pedir a ahí. José que busque ese enlace y en cuanto lo Sí, tengas, José, nos lo subes y José Manuel nos lo comenta. Pero me pues decías, ¿tienes subido ese vídeo? ahí ya Kira ya no tenía una buena pronunciación de inglés, todavía la tenía mejor y la estaba adaptando al nivel del colegio, hablar inglés con acento español, que no se note como que es nativo, Mm. para que no se burlasen de ella. ¿Qué hay detrás de todo eso?
Porque, hombre, que una niña pequeña haga esto, es que la estaban machacando. O sea, la estaban Constantemente. machacando. Porque el problema era que se estaban formando grupos y se iba quedando fuera. Al Eso final, es. bueno, yo y un papá, lo sabe, buscamos para que se hiciesen amigas y formasen un grupo porque le cambiaron de clase, pero fíjate lo lamentable del padre Mañanet que esto hoy no lo hace. No cambio a mi hija de colegio porque me dice, papi, no me cambies porque aquí están mis amigas desde que voy a la Es que, guardería y va al colegio y le cambia de clase y tiene que mira, empezar de cero otra vez. Ahí me reúno con un padre, oye, mira, para que no vayan solas al colegio, ni tu hija ni la mía, ¿no? Pues ya le buscamos una amiga para que fuesen juntas, hicieron un grupito, pero mi hija era la última de este grupo, no era el grupo de siempre, no le tenían que haber cambiado. Y yo se lo dije a la profesora, a la tutora, si no le hubieses cambiado de clase, a lo mejor mi hija estaba hoy viva. Hoy, pues el sí, Mayanet, cuando piden cambio de clase, lo conceden sin discutir. Hoy, ya es tarde para Kira. desde luego. Mira, te voy a nuevamente a contar otro mismo detalle. Mi hija cambia de primaria a la ESO, ¿vale? Y lo mismo es un cambio de edificio. Es un cambio de edificio. Entonces, claro, viniendo de donde viene, yo me reúno con el director y le digo, mira, vais a hacer los grupos, yo vengo a rogarle que este grupo de 10 personas que me la están destrozando no estén en su aula. No, Miguel, por favor. Mi palabra de honor de que bajo ningún concepto arranca el curso, ¿vale? Y efectivamente no está están, creo que era A y B, ¿vale? Pues en el B. Y mi hija pasa un curso medio bien, porque el daño era grande, había que ir saliendo de aquello y luego yo soy muy mal hablado, José Manuel, esta ralea de hijos de puta enseguida buscan en el patio, o sea, no te dejan, ¿eh? No te dejan, no te dejan. Y luego, como vamos a llegar también al tema padres, que también vamos a llegar ahí, a los padres de las criaturas, luego hablaremos también de ellos. Bueno, acaba el curso, llega el curso siguiente y que fue cuando, bueno, además ya nos cambiamos de ciudad y muerto el perro, más o menos acabó la rabia. Me la vuelven a meter, la quitan a ella. De las dos amigas que logró hacer ese curso, ¿vale? ¿Y te puedes creer que cambian y me meten a mi hija con los 10 agresores? Sí, sí. Dejando a sus dos amigas allí. Entonces yo digo, bueno, pero, ¿qué habéis hecho? ¿Pero cómo es esto posible? Y la respuesta del desgraciado aquel fue, bueno, ha pasado un año, los niños tienen que aprender a superarlo, socializar y Claro. relacionarse. Digo, no, tú estás faltando a tu palabra, cabrón. Tú estás faltando a tu palabra. Bueno, al mes ya nos habíamos ido. No, y lo Pero estaba porque yo haciendo mal. tengo, pero porque yo tengo, que esto es importante, porque yo tuve medios para irme. Hay quien no Todo puede. el mundo no los tiene. Exactamente. Entonces esto se vuelve a repetir. Es decir, y ahora me vuelvo contigo, José Manuel. Tiene a los agresores y aún por encima dos amiguitas que logra para sentirse arropada para ir al centro. Vamos a deshacer eso también. Y encima, si vas tú a quejarte, te dicen, oigan, aquí los que sabemos somos nosotros, ¿eh? Que sabemos de educación, ustedes déjese guiar que su hijo está en buenas manos. Y tú te lo crees. De alguna manera, ¿tú cómo vas a pensar que va a salir perjudicada de un colegio que tenía buena reputación en el barrio? Sí, Yo me sí, acababa de mudar, el más caro de la zona, porque tú crees que si pagas más le van a tratar mejor, ¿no? claro. En tu inconsciente, ¿cómo vas a pensar que es al revés? Pues no siempre es así, ¿eh? Y, hombre, el objetivo principal de un colegio tiene que ser que el niño esté socializando correctamente con todo el mundo. Eso es verdad, pero no me los pongas con los que les pega, porque yo como adulto elijo con quién me relaciono. Y en la vida de adulto hay agresores y yo no me doy la mano con ellos, hago las paces. Ellos hacen su vida, yo la mía. Un niño no lo puede elegir eso, No debería puede. poder elegirlo. Pero es que les hacen darse la mano y decir, y el agresor está pensando, ya verás cuando te pillas solas en el patio, ¿no? Exactamente. Y tú tienes que probar lo mismo que te ha pasado con la causa penal que ha sido desestimada, que he estado leyendo el auto que me has enviado, que el auto es
o sea, a mí de verdad me revuelve las tripas porque toda la carga recae sobre tu hija y sobre ti. Ese auto dentro de 15 años dará vergüenza. Será como ahora Cuéntanos ese auto por encima para que los espectadores... será como ahora las causas de las mujeres maltratadas, que las había de verdad, ¿no? Sí. Y las hay cuando iban a quejarse a policía y la policía le decía, bueno, oiga, trate bien a su marido, o es que esto queda en casa, o es que la han violado porque iba con la falda corta. Todo esto hoy no pasa porque tenemos asumido que una mujer tiene derecho a ir y hacer lo que quiera y no se le puede Claro. tratar mal, ¿no? Lo tenemos entendido como normal. ¿Tú lees mi auto? Hombre, primero, quiero dejar claro que yo denuncié vía penal sabiendo que iba a perder, porque yo ya sabía de antemano que si no lo hacía así, ni se miraba el teléfono del que le envió el email Claro. post-mortem a mi hija que ponía muerte o muere, ni se miraba el teléfono del profesor que se quedó 2 tardes a solas con mi hija en un castigo por hablar por teléfono que habló toda la clase, pero castigó solo a mi hija. Habría que saber por qué. Por cierto, pido toda su documentación de aquel castigo y el Mañanet no me la quiere dar. Les animo a que me la den. Bueno, pues por esto lo hice vía penal, pero aún así no se ha mirado el teléfono de nadie porque dice el auto que la justicia no es generalista y no se puede hacer todo lo que pide la defensa, que soy yo el papá de Kira, ¿no? Y que además es normal entre jóvenes que se ríen del tono de voz o del acento o de la forma de vestir y que, por desgracia, no es que esté bien, pero está pasando y que no lo aceptamos para normalizarlo, pero son cosas que pasan y esto no se puede tipificar como delito. Claro, yo ya sé que en el Código Penal no está puesto que si te hacen una mirada desafiante o se burlan de ti es delito. Ya lo sé. Eso es precisamente a donde yo voy, a lo que yo quiero cambiar. Y si la consecuencia es que tu hijo se mata, ¿no pasa nada? Es que vía penal no pasa nada. Eso yo lo tengo que cambiar antes de irme al otro ser, al otro mundo, lo tengo que cambiar. Ahora voy a iniciar la vía civil, que conste, porque Claro. como yo ya sabía que esto no tenía recorrido, me lo dijo Mm. Carnaval, me lo dijo mi abogada, digo, no, aún así vamos a intentar sentar en el banquillo a algunos papás y a algunos profesores. Bueno, No, es que además el hecho de que lo hayas llevado por vía penal es fantástico, porque permite recibir un auto tan repugnante como el que has recibido. O sea, lo bueno de ese auto es que pone negro sobre blanco, lo pone ahí, que pone ahí, pone la terrible frase de son cosas de chiquillos y son cosas que pasan. O sea, ¿cuál es el desafío cuál es el desafío al que te enfrentas tú y tu esposa como padres para demostrar que a tu hija la están machacando? Claro, aquí entramos al si es acoso escolar o es conflicto. Amigo, amigo. Vamos a empezar, efectivamente, vamos a empezar a poner cascabel al gato. Empezamos con la primera de las trampas que tiene el protocolo inútil. Además es el nuevo, y lo voy a volver a repetir para que me volváis a insultar en redes, anunciado el pasado 15 de noviembre de 2022, bombo y platillo, en sede parlamentaria por parte de la ministra de Derechos Sociales, que es que lo anunció ella el 15 de noviembre en su Twitter, que era la figura del mediador y estas cosas. Diferenciamos conflicto, que esto es maravilloso, José, porque esta es la clave de todo. Es la clave de todo. El centro va a decidir, que es juez y parte, qué es conflicto y qué es acoso escolar. Por favor, enséñanos para que todo el mundo vea cómo está hecha la trampa. Lo decide el centro, ni siquiera la inspección educativa. O sea, lo que cualquier psicólogo o psiquiatra te diría, esto es maltrato y violencia. Si el colegio decide que no está repetido en el tiempo, que no ha pasado más de una vez, más de varias veces, que pueden ser 2, 3 o 4, depende del colegio. Pueden ser 2, 3, 4 golpes o 2, 3, 4 insultos, depende. Si no está repetido, no es acoso escolar, por lo tanto, no se aplica el protocolo. Dicho lo cual, podemos pegarle, dicho lo cual, los chavales de este país tienen barra libre para uno por uno, como en la película de Agárralo como puedas, perdóname la comparación, que le iban pegando bofetadas a la histérica. Pueden machacarle. O sea, uno por uno pueden ir hasta el infinito, porque no es repetido. Por ejemplo, imagínate que hay 4 acosadores que se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, es casual. Y cada 10 días hay uno que da un golpe a la víctima.
ahí no hay un niño al que acusar. No lo hay, porque, hombre, si lo hace una vez al mes, no le vas a decir que es un maltratador, pero tu hijo está recibiendo un golpe a la semana. Pero es que no pasa nada. Y como tenga menos de 14, olvídate del tema. No puede intervenir ni siquiera fiscalía, que aún interviniendo, por ser menor de edad, no puede hacer prácticamente nada. Porque yo cuando pido de que baje la edad penal de 14 a 12, tengo detractores, que algunos me insultan y yo digo, no os equivoquéis, que es lo mismo, o sea, que es para que pueda intervenir fiscalía y ejercer un poco de presión, porque aquí no va a ir a la cárcel nadie, ni va a pasar nada, son niños. Yo entiendo que tampoco tienen que ir a prisión, hay que reconducirlos, pero claro, si no te viene fiscalía, ¿qué reconducción va a haber? Si le puedes dar varios golpes, si pasan meses hasta que se aplica protocolo. Aquí en Cataluña el protocolo tiene lo que se llama el mapa de seguridad y el mapa de prevención. Uno se puede aplicar de forma urgente, con medidas como cambiar de aula al agresor, no dejar solo en el patio a la víctima, y el otro se tiene que estudiar porque tiene muchas medidas, ¿no?, para proteger, pero casi todo va orientado a la víctima, revictimizas otra vez a la víctima, porque la proteges, mientras que los otros pueden seguir haciendo el mismo daño a otros niños. O sea, la que Porque tiene que, claro, es la víctima la que tiene que cambiar hábitos, ir al colegio todo. señalado, todo. Entra acompañado, un profesor en el patio, en fin, a la que mueven de mesa, a la que le dicen no actúes así, defiéndete incluso, ¿no? No, es que tú no llevas a tu hijo al colegio para que aprenda a defenderse, para eso lo Claro, llevarías a un gimnasio. Tú la exactamente. llevas para que estudie. Pero aquí el problema, lo vuelvo a decir, mientras que el colegio, como has dicho tú, sea juez y parte y sea el que decide, si hay bullying, no maltrato, el maltrato está consentido desde las autoridades y está legalizado, porque está permitido que a un niño se le maltrate una o dos veces y si no se repite y vuelve a ocurrir en el tiempo ese maltrato otra vez, esa una o dos veces, contra eso, como padre, no puedes hacer absolutamente nada porque el protocolo no observa la posibilidad de que se tenga que hacer algo en ese caso. No entra a activarse. Que por cierto, con todo lo imperfecto que es el protocolo catalán, yo pido desde aquí que el señor Cambray haga que quien decide si se aplica el protocolo no sea el colegio o la inspección educativa, que sea el padre y la madre. Hombre, claro. El que ve cómo su hijo está cambiando y llega llorando a casa es el padre y la madre, ellos no. Ahí el niño aguanta como puede. Tienen que cambiar algunas cosas. Porque mira el caso de Alana en Sallent, no sé si lo Sí, sí. sabes. Fíjate en el principio la actuación de la Generalitat de Cataluña, la misma que ha actuado aquí, que yo estoy en Barcelona. En el colegio no hay bullying. ¿Sabes por qué anunciaron eso? Porque no miran las pruebas de los padres. La inspección educativa de las 17 comunidades tienen por norma no coger las pruebas de los padres de si su hijo ha sido maltratado o no. No las aceptan. Y si las envías, se van a un cajón. Solo van a creer la palabra del colegio. Y si el colegio dice no ha habido maltrato, no ha habido bullying, porque esto ha sido esporádico y ya hemos intervenido y ya no va a pasar más, aunque le hayan pegado 10 golpes. Si el Sí, colegio sí. dice que no, es no. Pero ¿cómo puede ser? ¿Y Oye, tú que qué? yo presento pruebas, que yo presenté Eso pruebas de es. cómo han tratado a mi ¿Qué hija. pruebas, qué pruebas o testimonios presentaste que dejaban claro y meridiano que lo que estábamos viviendo era un acoso y un episodio de violencia continuada contra tu hija? Y he seguido presentándolas recientemente en Twitter. Pero claro, es que yo estoy envuelto ahora inicio un juicio y yo tampoco puedo poner todas las pruebas a la vista del colegio para que luego No, claro. se defiendan mejor y les A ver, me he visto obligado porque es que, discúlpame, no tienen vergüenza. Aún hace poco han sacado un comunicado diciendo que lamentan mucho el Mañanet, la muerte de mi hija, que ellos nos han dado todo su apoyo incondicional, moral y de ánimo y tal. Pero eso no es verdad, eso es mentira, Mañanet. Eso es mentira. Ustedes daban la sensación de que iba a acabar el curso, mi hija moría, aquí no pasaba nada, llegaba a vacaciones y a empezar otro año. Es el colegio el que tendría que haber investigado al niño, al igual que envió el email que ponía muere muerte a mi hija, que era alumno suyo, que luego lo descubrieron los Mossos. Oye, ¿tú qué has hecho? Es que el colegio, cuando se burlaron de la muerte de mi hija en clase, los que eran sus bullies, delante de un maestro, porque tengo testigos, me lo han contado sus amigos, el colegio no ha hecho nada. Eso es horrible, ¿En terrible. qué consistió esa burla?
José Manuel? Ja, 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 jiji. Bueno, sí se ha muerto, pero nosotros no le hemos empujado, no es nuestra culpa, no pasa nada. Cada día muere gente. Banalizando la muerte de una niña de 15 años, de su compañera, y se fueron de excursión al día siguiente. Porque otra cosa, y bajo la supervisión de la inspección educativa, preguntaron en clase si querían hacer la excursión o no. Al Vuelven a día, al día, humillar al a día mi hija siguiente de este muerta. episodio. Al día ¿Eh? siguiente de este episodio. Al día siguiente o al otro, no Sí, estoy seguro. No importa, da al día igual, siguiente o al otro. efectivamente. Pues es a la Y semana, unos se claro. fueron de excursión y los amigos de mi hija no estaban para excursiones. Pero volviendo al caso de Sallén, al tiempo. Primero en el colegio no había bullying, luego empiezan a salir testigos. A lo mejor lo que me faltó a mí es haber enseñado todas las pruebas a la vez, ¿no? Automáticamente. En vez de haber hecho caso a mi abogada y haber guardado las pruebas, ¿no? Tendría que haberlas volcado. O me han faltado lo que ellos han entendido, que son testigos que se atrevan a decir delante de las cámaras, sí, a esta niña sí que le maltrataban, le daban de lado, ¿no? Bueno, pues allí primero no había bullying, la Generalitat ahora ha pedido disculpas, irán hasta el final con todas las consecuencias, dale unos... El que te estoy perdiendo un poquito. Ha perdido. Ahí, a ver si se recupera. ¿Sí? José Manuel. Espera, José Manuel, ¿Sí me nos oyes? habíamos quedado. Ahora ya estamos. Va, Estábamos, se ha quedado ahí un poquito congelado, pero ya. Mira, tú entonces, todas las pruebas, ¿tú qué consejo le darías ahora mismo en este punto de la conversación a esas familias que recopilen todo lo recopilable, entiendo? claro. Todo lo que puedan que levanten acta, se puede pedir al colegio que se levante acta y si no lo hacen, a llevarse una grabadora, que hoy las hay muy pequeñas, y a grabarlo absolutamente Mm, todo. Incluso si le puedes poner una grabadora en la mochila al niño, claro, oye, a lo mejor te enteras de cosas joder, que pero es que nunca llegar a jamás te eso, puedes enterar. acojonante, es que es acojonante es que es acojonante llegar a eso. Ay, Pero es que, bueno, lo que te decía, en Sallén, ya verás, dale sí. unos días como acaban diciendo que la culpa es de la familia que tenía problemas y de que no había bullying y que eran conflictos aislados, repetidos en el tiempo. Cuando hay bullying y no lo quieren tratar, lo llaman conflictos aislados repetidos en el tiempo. Entonces no son aislados. Es Pero que es que, acojonante. pero a ver, aquí, hoy, mira, el otro día oí las declaraciones de un psicólogo muy conocido en Cataluña, ahora no me acuerdo el nombre, que decía, se está dando más importancia a si es bullying o no, a si se está maltratando a la víctima. Y estamos perdiendo tiempo en palabras técnicas, Sí, ¿no? exactamente. En lugar de ir a corregir y ayudar en el problema a la víctima y al agresor reconducirlo. Hombre, a mí no me vengan... Es violencia. Y punto. Y la Y no solo violencia es que sea es... violencia, es que a quién se le ocurre. Es que has hecho un paralelismo antes muy interesante y muy inteligente, que es con el tema de la violencia de género. Es que es una pesadilla tener que estar viviendo con tu agresor, evidentemente. Pero es que aquí estamos hablando de que la víctima de violencia escolar es que está encerrada y condenada a tener que ir todos los días físicamente a clase, porque además ahora mismo no termina ahí, que al volver a casa continúa en los grupos de WhatsApp, continúa en las redes sociales y llega un punto que el chaval de turno es que ni se le ocurre salir el sábado por la tarde a dar una vuelta por el pueblo, porque como se los cruce, todavía es peor. Y Mira, ante eso, sí, dime, sí. No, tú no, tienes que y es que además llegas allí y te tratan de loco, es que me pone enfermo. no, no, es que te tratan de exagerado y de proteger. Mira, un paralelismo. Eh, si tú a tu niño en tu casa le pegas su hermano y le hace moratones, o se los haces tú como padre los moratones, el pediatra denuncia, vienen servicios sociales y te quitan la patria potestad de tu hijo. Te quitan la custodia del Al niño toque, sí, sí. al momento. Pero si esa misma acción se la hacen en el colegio, el director te puede decir en tu cara, no se preocupe, esto es real, tenemos un seguro que cubre los empujones por caídas en las escaleras. Y te lo dice a la cara, ¿eh? Por qué ocurrió eso? ¿Tú qué tiene, lo habrás pensado un millón de veces? ¿Qué tiene en la cabeza el Colegio Padre Mañanet y sus profesionales? O sea, ¿o qué intereses para haber estado poniéndote trabas de manera permanente a un episodio tan fragrante y que termina además de la peor de las maneras?
¿Cuál es tu teoría? A ¿Por ver, qué esto ocurre? sí, yo tengo una. Claro, estas personas, ¿no? Los que dirigen, son personas mayores, es la congregación Hijos de la Sagrada Familia, que yo a la que empiezo a mencionar que es concertado religioso, se me echan encima los de una parte de la política, ¿no? Y yo les digo que estáis equivocados. O sea, que yo hoy critico a la izquierda porque gobierna la izquierda y cuando gobierna la derecha, si no han cambiado las cosas, les criticaré a ellos, ¿no? Es que Me da esto no, igual que sean es que esto religiosos. no es que esto no es política, Los efectivamente. religiosos no son Estos son todos malos, pero estos claro, gestionan muy mal. eso De es. hecho, tuvieron un episodio de un pedófilo, un miembro de su comunidad, y la gestión que hicieron con eso es terrible. Vamos, amenazar al informático del colegio que descubrió que el cura de la iglesia del colegio tenía vídeos de violaciones de bebés, no era porno infantil de niños de 14 o 15 años, no, era algo peor. Le hicieron moving, le dejaron de hablar todos los profesores, todo el personal, le amenazaron con abrirle un expediente informativo por romper una cláusula de confidencialidad y al final este informático acabó despedido y diciendo, lo he llegado a pasar tan mal porque se le iba a acusar a él, el colegio le iba a acusar a él de haber metido la pornografía en el portátil, suerte a que ese pedófilo tenía también pornografía en su teléfono móvil y por Madre ahí mía. el chaval se ha salvado de ser acusado, pero este chico pensó en quitarse la vida cuando iba conduciendo, en pegar un volantazo, irse al otro mundo de la presión que tenía. ¿Tú crees que ellos van a gestionar mejor el suicidio de mi hija si este tema con un pedófilo, no presunto, pedófilo, porque lo tenía en su móvil, de presunto nada, lo han gestionado así? No lo van a hacer bien. Lo han hecho peor de lo que lo podrían hacerlo. ¿Qué les costaba haber cogido a los niños bullies y a los maestros que le trataron mal y haberles preguntado y habernos dado las respuestas? Es que a día de hoy entra un email diciendo muérete a una niña que está muerta con los padres destrozados y el colegio a día de hoy todavía no se ha ido a denunciar al juzgado que les entró ese correo electrónico. Es más, al principio nos decían que nos lo estábamos inventando, que ese email no existía. Una vez que se produce el fatídico desenlace, yo todo lo que he ido leyendo ha sido una intención por parte del centro, que por cierto, hay que decir el nombre de los centros. Sí, sí, yo lo O sea, digo. hay que decirlo claramente. O sea, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Se han dedicado a ensuciar la memoria de tu hija. Mira, Directamente. hablando de esto, te doy una primicia. Esta semana o a principio de la que viene, pongo una demanda civil a un miembro de la comunidad educativa Mayanet por llegarme a insultar más de 140 veces, a decir que soy un mentiroso y que a mi hija no le han hecho acoso, cuando yo he dicho 1000 veces que tengo un vídeo grabado de mi hija explicando cómo le ha afectado el acoso escolar en su persona, cómo la ha vuelto más insegura y más tímida. Yo tengo esa prueba. Yo creo a mi hija, ¿entiendes? Y yo soy el que la veía entrar llorando, a mí que no me cuenten historias. Y este señor se ha llegado a atrever a decir que si hace falta ensuciar el nombre de mi hija para salvaguardar el nombre del colegio, lo va a hacer. Aunque pierda la niña que no se lo merece. ¿Cómo se llama ese desgraciado? No puedo decírtelo. Todavía no. Vale, vale. Me Bueno, pues gustaría. cuando. Pero es parte, él sabe, si nos ve ahora, él sabe de quién es parte de la comunidad educativa y tiene mucho que ver en el Mañanet, que por cierto, no sé por qué no lo apartan, porque. No, pero incluso los likes de los insultos que me ha puesto, algunos de ellos, han dado likes profesores del colegio y Muy bien. gente con responsabilidad en el colegio. Todo esto yo lo tengo guardado y certificado por si lo borran. Perfecto. Lo pueden borrar. Tengo más de 150 tweets guardados. A euro el tweet. No importa, lo vale. ¿Eh? Claro. Pero ¿cómo se atreven? Pero es que no saben lo que es que se te muera un hijo. Imagínate que estoy equivocado del todo. Déjame con mis locuras, ¿no? Respeta al menos tu dolor. ¿Cómo se atreve a decir qué me estoy inventando? Si era bullying o conflicto, si había pasado mucho tiempo o poco, porque, hombre, es que le he puesto a mi hija diciendo, es que tengo una voz horrible. Que no, que es un absurdo. O sea, es revictimizar.
es maltratar aún después de muerta. Es que es absurdo. ¿No? Es Es que dijeron absurdo que porque no había además, bullying José en el Manuel, colegio y es que yo salieron no te decenas y conozco, decenas de casos. yo no te conozco personalmente, es la primera vez que hablo contigo, pero lo que tengo absoluta y meridianamente claro es que si lo que hubiera abocado a tu hija al suicidio hubieran sido otras causas, estarías poniendo el foco en esas otras causas, No lo dudes, sin no lo ningún dudes. género de dudas. Y si lo que hubiera abocado, porque esta es otra, me imagino que después de este episodio te han investigado a ti, a tu mujer, hasta el fondo para ver si erais vosotros los que habíais provocado esta situación. ¿Me equivoco? Os Claro. han tenido que ver hasta, vamos, hasta lo que fuere, todo. Pero además yo lo pedí. Claro. Digo, a ver, pero ¿cómo que se muere un niño y da el carpetazo porque hay un mensaje de despedida? Los niños que se suicidan por acoso escolar no suelen poner los nombres de sus acosadores. Alana Ensayen no ha puesto los nombres, No. porque ellos creen que son los culpables por su personalidad y se merecen ser aislados y ser maltratados. Fíjate lo dañino que es el bullying. Y lo pasan tan mal que ni tú ni yo como adultos podemos cuantificar lo que están llegando a sufrir. Pero hombre, si estás en la escuela y ves que está teniendo dificultad y se lo están poniendo difícil, ayúdale. No le digas que tiene un problema de socialización. Oye, que no estás hablando con un adulto, que hablas con un niño al que tú tienes que hacer que salga mejor de ahí de lo que ha entrado. Y sobre todo, recondúceme a los agresores, a los que se burlan. Hablemos de los agresores. Y hablemos de los papás de los agresores. Porque algo en lo que yo quiero poner foco ahora, no solo en esta conversación, sino en esta cruzada en la que estamos juntos, José Manuel, es que vamos a empezar a señalar a los papás y a las mamás que tienen en casa a un agresor, que tienen en casa a un acosador, que tienen en casa a un violento. Porque aún por encima a esos, tú les has visto la cara, José Manuel. Sí, Y no sí. bajan la cabeza, ¿eh? Todo lo No, contrario. yo sé que en el fondo ellos saben que sus hijos no se atreven a preguntarles el último año, no se atreverán a preguntar a sus hijos cómo trataste a Shakira el último año antes de que se suicidase. Que lo hagan, que se atrevan, porque esas burlas, ellos creen que ella no se enteraba de nada, sí que se enteraba. Hombre, claro. ¿No? Y tanto que se enteraba. Lo supimos cuando llegaban aquí. Ojo, no de todas, porque al final mi hija yo creo que quería protegernos y no nos lo contaba todo. No, no, yo Pero estoy seguro también de que te ha contado una de cada cuando no 10, ¿eh? aguantaba más, cuando una hija ya te cuenta que lo está pasando mal, es porque ya no puede más. Y lo que sufre ella no lo podemos imaginar nosotros. No porque si, hombre, si yo lo hubiese imaginado, hubiese hecho más cosas, ¿no? Claro. Pero es que no ves las señales y tal que te hablan del suicidio, las señales víctima del acoso. Oye, pues Akira cuando, por ejemplo, en vez de sacar menos notas, subía la nota porque le decían, tú no eres tan lista. Y mi hija lo que hacía para ser aceptada, que hay que ser más lista. Yo estudio más. Ni aún así. O tú no mereces el rincón de la excelencia. ¿No? No todas las señales son iguales. Ni todos van a ir con los hombros descolgados, ni van a bajar las notas, ni van a dejar de comer. Mi hija comía más. Aquí depende a cada uno, porque lo dicen los psicólogos, a cada niño le afecta de una manera diferente y eso yo entiendo que es una dificultad para detectarlo, pero hombre, no me digas que los maestros, pues a los maestros, mira, aquí el problema, ¿sabes cuál es? No es que se puedan equivocar o puedan o no detectarlo, aquí el problema es cuando tú estás avisando de que hay un problema grave y de que tu hija ha entrado diciendo no me merezco no merece la pena vivir, soy mala persona, como le pasó a Kira. Cuando pasa eso, o otros casos de niños que dicen yo me voy a quitar la vida, y tú vas al colegio, el colegio no hace nada y no hay consecuencias para nadie. Estos son los casos que no se pueden permitir, sobre todo cuando acaban en la muerte de un niño. Porque claro, se pueden equivocar, son personas, pueden no verlo. Hay niños muy largos que pueden ir a la parte del patio que no los ven, ¿no? Pero ¿y cuando es sabido, denunciado una y otra vez y el director te dice, no, este año los pongo juntos? A ver qué pasa, a ver si se llevan bien. Oye, ¿estás haciendo experimentos con la salud mental de mi hijo o de mi hija?
tú como director, ¿pondrías a tu hijo con ese pequeña bestia que necesita tratamiento psicológico porque cree que pegar es normal o maltratar es normal y necesita que se le reconduzca? Pues hoy se está haciendo. Y eso es lo que no puede seguir pasando. Y esto yo se lo conté a la ministra Pilar Alegría y al secretario de Educación, José Manuel Bar. Le dije, esto está pasando. Yo hablo de los casos extremos. Hace falta una ley de acoso escolar, disuasoria, Vamos allá. que deje ver la posibilidad de que si se mira a otro lado y hay casos así tan denunciados, alguno hasta puede acabar en prisión por no haber hecho su trabajo. ¿Qué tiene que cambiar? O sea, lo primero, la figura tiene, bueno, tiene que cambiar todo, pero nos entendemos. Empezamos por las casas. Hay que empezar, como digo, a ser conscientes de que uno de nuestros hijos puede ser un hijo de la gran puta. Que esas cosas pasan. O a ver si ahora salen del aire y no. Bueno, Claro. digo yo, claro, o sea, los hay. Los hay. O sea, lo primero, tener conciencia de que eso puede pasar y tener la suficiencia, personalidad y para decir, pues mira, sí, macho, pues me ha tocado. Pues vamos a trabajar sobre esto. Pero si nos vamos otra vez a los centros, un protocolo de verdad, ¿en qué lo basas? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices? No, mira, tenemos que empezar por aquí. Hay que hacer un cambio estructural de todo, pero se puede iniciar poco a poco. Claro. Sin crear la ley, ya se pueden hacer cambios. El primer principio que yo cambiaría sería el de la inspección educativa. La inspección educativa debería estar para proteger y acompañar a la víctima y a sus padres en los pasos que tienen que dar para que el colegio cuide a su hijo y esté seguro en el colegio, su hijo. Seguridad física y emocional. Hoy no es así. Hoy la inspección educativa no ayuda a la víctima, eso ya te lo digo yo. No, Llama ya. al colegio, está en convivencia con el colegio y solo cree la palabra del director del centro. Y ojo, que si sale mal el asunto, la inspección educativa va a traicionar al director y va a dejar que se coma el marrón del maltrato del niño y se va a quedar solo. O sea, de alguna manera, estos también son víctimas. Al final, eso hay que cambiarlo. La inspección educativa tiene que inspeccionar de verdad, porque ahora no inspeccionan. A mí me lo ha dicho la jefa de la inspección de aquí de Barcelona. No, no, es que inspección educativa es una palabra. Nosotros no hacemos inspecciones. Digo, pero entonces, ¿qué hacéis? Llamar al colegio y anotar lo que dice el colegio. Y lo que dice el colegio va a misa. Claro. Eso hay que cambiarlo. Los protocolos se tienen que cambiar todos y orientarlos al acosador. Aquí no se cambia de clase a la víctima, se cambia al acosador de clase. Y aquí al que se vigila es al acosador. Y al que se le Eso va es. a reconducir y dar ayuda psicológica es al acosador. Porque mi hijo, ser tímido no es una patología. No está penalizado. Y tiene derecho a ser tímido. A lo mejor el día de mañana quiere ser escultor o informático, no tiene que aguantar a nadie, ¿no? Vamos a cambiar esta parte de los protocolos. Totalmente. Poner el foco, dejar de poner el foco en la víctima y ponerlo en el agresor, que además es un potencial agresor futuro. Es que ese Es chico que es eso, será un delincuente. es un delincuente. Es que un chaval que con 12, 13, 14 años hace esos comportamientos o manda esos correos electrónicos, ¿qué va a ser? ¿Ministro de Fomento? No, 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 no. El camino que ha elegido ya sabemos cuál es. Es que me parece fundamental y súper interesante donde estás poniendo el foco al agresor y que a la primera roja directa, punto, a tu puta casa, o fuera del centro o lo que tenga que ser. Pero ¿qué es eso de que tengas que ir todos los días obligados a tu agresor? Que además se envalentonan más tanto en cuanto ven que tienen impunidad absoluta, que pueden hacer lo que quieran. ¿No? El que envió el correo a mi hija después de morir, un repetidor, un chico grande, hizo más cosas, no solo hizo esto. Y no solo a mi hija, a otros chicos también. Es que, a ver, y ahora dice que lo ha enviado por error. Bueno, Por pues error. si el juez se lo quiere creer, pues que se lo crea. Yo no me lo creo. ¿Y qué necesitan las familias, José Manuel? Bueno, hay que hacer que cuando esto ocurre y acaba en resultado de muerte o de enfermedades psicológicas, porque la mayoría, hay miles y miles de niños que están saliendo de las escuelas con anorexia, bulimia, trastornos de la personalidad, depresiones mayores que no van a poder curar en su vida. Cuando esto ocurra, consecuencias a los padres de los acosadores y a los maestros. Aquí se reparten. Y Muy bien. si toca a los padres,
de la víctima porque le han tratado mal también. Hombre, claro. Porque, claro, yo te hablo de mi caso, que para mí mi niña era mi princesa, para mí era la base de mi vida, era mi motor, y lo sigue siendo, aunque no esté, ¿no? Y tú no sabes, la hija que tenía yo, es que era una buena persona, Miguel, es que era muy buena chica, es que si podía ayudaba a los demás, es que no le gustaba presumir de nada, es que llegaba a Reyes y no pedía ni regalos, no era materialista. Mi hija lo tenía todo. Cuando yo vi a mi hija en el suelo y me llamó el teléfono a la hora y media por teléfono del colegio, yo lo cogí, desobedeciendo a las psicólogas del ayuntamiento que tenía alrededor, y me preguntan, oiga, que su hija no ha llegado al colegio. Digo, que mi hija no ha llegado al colegio. Digo, ¿qué coño le habéis hecho a mi hija? Ah, el mal hablado soy yo. ¿Cómo? Mi hija está muerta. Se ha tirado por el hueco de las escalera, se ha matado. ¿Qué le habéis hecho a mi hija? Digo, ya hablaré yo con vosotros. Ya hablaré yo con vosotros. Y colgué. Es que ahí yo ya supe que no era solo que no estaba feliz. En vacaciones estaba perfecta. En mi casa era feliz. Mi hija era de gastar bromas constantes, ¿eh? Pero constantes, ¿eh? O sea, bromas, pero durante todo el día, sobre todo conmigo, ¿no? Pero resulta que cuando son adolescentes, tu influencia como padre o madre pierde en fuerza y gana fuerza lo que les ocurre ahí. Son más importantes sus iguales, que sean aceptados por ellos, que tú. Ahí pierdes, ¿eh, Miguel? Sí. Porque yo soy un tipo normal, con un matrimonio bien estructurado. Éramos una familia de libro. Mi hija se ha muerto. Yo todavía, me cuesta creérmelo todavía, ¿eh? O sea, José Manuel, ¿cómo sobrevives a eso? nada, esto... Hoy sale una Pasas edición por la en un vida diario y lo que llegue. todos los primeros meses tuve ideación suicida, los primeros meses de morir mi hija. Y yo leí una vez un padre que se había muerto su hija en una carretera y por un accidente de tráfico, y él fue allí y se mató allí en esa misma curva. Y cuando yo lo leí dije, bueno, no es tan raro, ¿no? Es mi hija única. La broma que le gastaba a mi cuñado yo cuando la dejaba llevarle en coche, digo, esto vale más que todos tus bienes, que tu casa y tu empresa. Te dejo lo más valioso, ¿eh? Nada de correr y nada de frenazos, ¿eh? Es que eso es lo que tú le dejabas cada mañana al padre Mañanet. Eso es lo que hacemos cada mañana los padres cuando llevamos a nuestros hijos al colegio. Les entregamos lo más valioso para Pero que no, los formen, para que los eduquen, para que los cuiden, porque forma parte de la estructura social. Confiamos en el maestro igual que confiamos en el doctor, igual que confiamos en la claro. policía. A mí, Confiamos. a mí el Mañanet que no me venga con historias diciendo que es que como estoy roto tengo que culpar a alguien. No, no, no. Aquí al Mañanet le digo yo, si vosotros os hubieses asegurado en tratarla bien, primero vosotros y luego sus iguales, mi hija estaba hoy aquí. Y mi hija se ha muerto porque no solo había bullying en este colegio, había un ambiente totalmente tóxico. Y no solo con mi hija, con todos. Y esto, si es mentira, el Mañanet lo que tiene que hacer es ponerme una demanda. Y ya veremos en el juicio si la ganan ellos o la gano yo. Porque entonces sí que me llevo una cola de testigos. Y los cito, aunque no quieran ir a declarar. Los cito. Y yo sé de más de uno que iría. Un responsable de Lampa que tuvo que sacar a sus hijos porque les pegaban puñetazos en la cara y dirección le dijo, no puedo protegerlo, no puedo estar todo el día encima de él. Otro padre que un acosador que iba a la clase de mi hija le pegaba puñetazos en la cara, ese es otro, para divertirse. Y tuvo que ir a dirección y decirle, voy a enseñar a mi hijo a defenderse. Cuando sea él el que pegue los golpes, ni se os ocurra llamarme. Y ya, de miradas malas, de insultos, de burlas y de risas, un profesor burlarse de un alumno en la clase y decirle, esto poco antes de que mi hija muriese, este es un chivato. Le ha dicho a su papá que le hacéis acoso escolar, no sabe defenderse. En medio de la clase, el responsable de aplicar el protocolo anti-bullying haciéndose a burla en público a un chaval que le ha dicho a su padre, vosotros vais a morir de viejo, pero yo sé cómo voy a morir. Yo voy a morir en las escaleras del Mañanet. Ahí donde a mi hija empujaron alguna vez y me la devolvieron llenas de moratones. Oye, mira, que pongan cámaras en las escaleras, que pongan cámaras en los patios, no del Mañanet, de todos los colegios.
Eso va a ser bueno para todos. Sí. Para los maestros que no reciban acusaciones falsas y para los niños que son empujados y maltratados. Y en las puertas de los lavabos también, que ahí ocurren un montón de episodios de bullying. A mí lo que no me vale es que hoy mi hija esté muerta y todo el mundo se encoja de hombros. Porque yo las quejas ya las pusimos, ya las tenemos por escrito. ¿Vale? Pero yo no puedo retroceder, la situación no es reversible. Yo tengo una pesadilla recurrente, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que estoy teniendo una pesadilla en la cual mi hija está muerta, me despierto, pero mi hija está viva en casa. A veces está en silla de ruedas y a veces está bien, no le ha pasado nada. Y no, tío, mi hija está muerta. O sea, y yo lo que quiero son responsabilidades, todos somos responsables. Yo por la parte que me toca también, a lo mejor le tenía que haber quitado cuando tenía 5 años, no lo sé, ¿no? Me voy a quedar con esa pena, que no le he cambiado el colegio y tengo que vivir con eso. Pero los que estaban allí, ellos saben que lo han hecho mal, lo saben perfectamente. Sí, lo saben perfectamente. Si la psicóloga nos daba la razón en cuanto al maltrato de una profesora con las iniciales MS, nos dio la razón en su momento que estaba tratando mal a la niña cuando se burlaba de ella y se bajaba a su nivel y le decía, es que eres una programica que no paras de llorar, aprende a defenderte. Hoy no nos da la razón, porque está muerta, ¿no? Pues si es grave ese maltrato hoy porque está muerta, también lo fue en su momento. Y es lo que no se puede permitir. ¿Qué les costaba hacerlo medianamente bien? Haberle puesto un poco de ganas. Si solo que hubiesen sido un poco amable, pues no. Y encima no lo reconocéis y anunciáis en vuestra revista cristiana que nos estáis dando todo el amor y todo el apoyo posible. Mayanet, no tenéis vergüenza. No. De verdad, más vale que callen, ¿eh? José Manuel, muchísimas gracias por tu franqueza, por lo claro que lo expones con lo difícil que es. Para muchos padres, lo que tú has vivido y lo que vives es la pesadilla más grande. No la hay mayor. No la hay mayor. Pero quiero decirte para cerrar esta conversación que eres inspirador, tú y tu esposa, Gracias. por el acto de amor, por la continua lucha, por no desfallecer, por no dejar de trabajar y por cuidar a mi hija con lo que tú estás haciendo, por cuidar a mis hijos por lo que tú estás haciendo. Te agradezco muchísimo que hayas intervenido esta mañana con nosotros. Gracias. Mira, yo lo de mi hija lo tengo ya encauzado, ¿no? Voy a poner demanda, lo tengo solucionado entre comillas, pero yo lo hago público para poner en alerta a papás como tú. Porque puedes pensar, bueno, le han dicho que no es guapa, tú has venido a casa llorando que no es guapo y tal. Hay que darle mucha importancia. Yo se la di, en su momento. Es que ni haciéndolo bien ganas. Es lo peligroso. Correcto. Es lo peligroso de este asunto. Tú te puedes volcar, pero como no la hagan bien allí, no vas a ganar la batalla. Que se le dé más importancia de la que aparentemente tiene. Porque para un niño, para un adolescente, sentirse aceptado es muy importante. Y a mi hija no le dejaron. Porque estos insultos que aislados, como dicen ellos, son conflictos y no pasa nada, se lo han ido juntando con el tiempo. Mi hija ha pensado que no vale nada, así lo dijo cuando se despidió, y que no merece la pena vivir. Cuando hubiese llegado a lo que hubiese querido. Mi hija hubiese llegado a donde hubiese querido. Quería ser pediatra, hubiese sido una de las mejores. Porque tenía una personalidad, para ser un buen profesional tienes que ser buena persona. Y que ya lo tenía. Y no lo Y dejaron. yo le voy a recordar siempre, Miguel. Mi mujer y yo han pasado 2 años y quiero que sepas que cuando se te muere un hijo, parece que murió ayer. Se congela el tiempo, es el día de la marmota, siempre. Y para mí, mi hija murió ayer. Y bueno, no lo llevas, va a días, ¿eh? Va a días. A tu lado siempre, José Manuel. Seguiremos hablando y Gracias. trabajando. Un abrazo Gracias gigantesco. por mover este tema. Gracias 1000 veces, Miguel. Nada.